Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Seguro que lo han visto ya porque ha sido la noticia del día hoy en Toledo y que ha tenido su trascendencia nacional. Esta mañana se han presentado los trabajos del resultado final de la restauración de la Torre de la Catedral. Una restauración que en esta casa hemos seguido, pues no voy a decir que día a día, pero sí que la verdad es que la hemos seguido muy de cerca y muy de frente, porque nuestra sede está justo enfrente de la Torre de la Catedral. Tenemos una altura privilegiada de tal manera que hemos tenido la ocasión de ver imágenes, bueno, pues prácticamente exclusivas. Y nosotros queremos hoy contar con algunos de los artífices de esta restauración de la Torre de la Catedral. Nuestro primer invitado, a quien saludamos particularmente ahora mismo, es Juan Pablo Camblor Echanove. Arquitecto Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por venir aquí. Te estrenas en esta casa. Yo sé que tus compañeros de conversación van a ser benévolos contigo. Eso espero. Bueno, un día importante hoy, ¿no? Sí, muy importante. Hemos inaugurado la primera obra, bueno, sin Jaime. Que ha sido emocionante también. Luego hablaremos de Jaime Castañón. Don Antonio Sánchez Barriga, conservador y restaurador de la Catedral. Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es veterano en plaza. Sí. Sí, ¿no? 22 años. 22 años, no aquí, pero aquí ya lleva algunos programas también, ¿no? Sí, bastante. Pero aunque se lleven tantos años trabajando en la Catedral, días como el de hoy se quedan ahí grabados, ¿no? Bastante. Ha sido muy emocionante. Ha estado una parte importante con todos, incluso políticos, el señor arzobispo, el señor deán y el cabildo, todos escuchando y viendo verdaderamente el trabajo que hemos hecho. Muy contento. Muy contento. No sé en qué papel estás mejor, ¿a pie de obra o en el estrado? Bueno, en el estrado nunca. A pie de obra. A pie de obra. Porque siempre en el estrado se olvida alguna cosa. Bueno, pero hay unas notas ahí que ya las he visto yo. Bueno. Y don Juan Miguel Ferrer, deán de la Catedral Primada. Don Juan Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acercarse en este día tan largo. Dicen que los días tienen 24 horas, hay días que no, que tienen muchas más horas. Bueno, hay días que hay que preparar con tiempo, pero yo la verdad he de decir que en la catedral el trabajo se hace de una manera muy en equipo y que son muchas las personas que han estado estos días ayudando y a mí solo me toca asumir las cosas que yo tengo que hacer y entonces se hace mucho más llevadero. Mañana 14 de octubre, se cumplen 2 años de aquel accidente, de esa caída de una parte de una cornisa de la Torre de la Catedral. Decía el señor arzobispo en su intervención de esta mañana que ese accidente ha provocado lo que hoy la ciudad de Toledo y todo aquel enamorado del patrimonio y del arte puede disfrutar, ¿no? Digamos que y nunca mejor dicho en este tiempo que estamos, hemos encontrado una oportunidad en una situación de crisis, en algo que realmente nadie quería, nadie provocó, pero que pasó, ¿no? Pues sí, es cierto que se cumple eso de no hay mal que por bien no venga. Es decir, aquello ya tuvo un signo de la providencia divina, que algunos me lo criticaron cuando sucedió la caída de la piedra, lo primero que dije es que daba gracias a Dios porque no había habido ninguna víctima. Vamos a ponerlo en contexto, Claro. En calendario, porque era domingo 14 de octubre, en pleno Puente del Pilar, como el que acabamos de ¿Y pasar. qué ocurría? Que la tarde anterior esa calle del Arco de Palacio estaba abarrotada de público. Yo había salido por la tarde de la catedral y casi no podía atravesar la plaza del ayuntamiento de la cantidad de gente. Por el contrario, cuando esto sucedió, llegaba yo a la catedral para la misa de 8 de la mañana con un poquito de tiempo y vi una patrulla de la policía municipal parada justo al pie de la torre. Eso me hizo pensar que algo había sucedido y fue cuando me enteré que había caído unas horas antes en la madrugada con la plaza y la calle absolutamente vacías aquella piedra, que fue como una bomba, porque independientemente los ha discutido sobre el tamaño de la piedra, ¿qué más nos da si a esa altura hasta una piedra pequeña puede hacer un daño mortal?
a una o varias personas si lo hubiera habido, pero la providencia quiso que cayera la piedra, nos avisara de un peligro y no sucediera ningún daño personal, ni tampoco directamente ningún daño material. No había ni siquiera un coche aparcado, no había. Por lo tanto, evidentemente que aquello fue una oportunidad, primero para ver el estado general de la torre, que a primera vista engañaba. Su solidez constructiva, a la que se ha aludido esta mañana al hablar, y que don Jaime Castañón me recordaba en diversas ocasiones, pues hacía parecer que aquello estaba bien. Bueno, podía haber algún pequeño desperfecto, desgaste por el aire, el viento, la lluvia, pero que la situación era buena. Nos preocupaba en aquel momento más la situación de el tambor y la cúpula de la capilla mozárabe, con la ventaja que tiene la capilla mozárabe sobre la torre, que si cae o se desprende alguna pieza de su superficie, cae en unas amplias terrazas que hay alrededor, por cómo está construida. Pero lo cierto es que la caída de esa piedra nos hizo descubrir la verdad de la torre, que en su exterior necesitaba un claro repaso y restauración, y gracias a eso hoy tenemos la torre completamente restaurada y renovada, tan bella, tan hermosa, como la vieron hace ya muchos siglos los que fueron testigos de su construcción. En esos momentos, octubre del 2018, en la catedral se estaba cometiendo una de las grandes obras de este principio del siglo XXI, que era la restauración de la sala capitular. Antonio, vosotros estabais en aquellos afanes. Sí. Cuando os sorprende esto y bueno, Jaime y tú decíais, bueno, otro frente más. Bueno, nosotros tenemos una mentalidad, no voy a decir militar, que no sería verdadero, pero sí teníamos una idea de que la catedral tendría que salir adelante y teníamos que hacer una revisión completa, porque ya veíamos desde hacía tiempo, como muy bien ha dicho el señor Deán, que no estaba en tan buenas condiciones, aunque de lejos se veía en buenas, ¿no? Sí estábamos en disposición de ver, lo que pasa que el gasto sabíamos en un principio que iba a ser alto. Primero, por el andamio, simplemente nos asustan los andamios, que son tremendos. Piensa que estamos a 50 metros, 93 hasta arriba del todo, pero decidimos solamente llegar a 50 metros en nuestro pensamiento de que la otra parte ha sido restaurada recientemente y no necesitaba ninguna intervención. Pero sí hicimos el repaso y dimos que existían muchísimas zonas en que tenían peligro de caer. No sería una caída inminente tal, pero desde luego había piedras que estaban solamente empujarlas un poco para que se Hombre, cayesen. yo creo que tampoco se puede tentar a la providencia, ¿no? No. Ya había caído una piedra y ya había habido... No ha habido revisiones desde hace bastante tiempo. Hubo una en el 91 que fue la parte superior y otras que fueron en los años 60, 64, me parece, que no recuerdo yo ahora. Claro. Lo que pasa es que es verdad que podíamos haber caído en la tentación de poner unas redes, hacer alguna restauración de emergencia de algún elemento que se veía más en peligro de poder caer y haber dejado la cosa, pero en aquel momento también es verdad que nadie sabía lo que iba a venir pocos meses después, la gran crisis provocada por el coronavirus y las consecuencias económicas que esto iba a tener para la catedral. Y lo cierto es que la catedral suele invertir cada año 1 millón de euros de lo que recauda en conservación del patrimonio, y se pensó, pues el año 20, el 1 millón de euros que sea para restaurar la torre. Y gracias a eso nos animamos y nos decidimos a emprender la restauración de la torre. También es verdad que se pidió una ayuda a una fundación internacional que nos había dado ciertas esperanzas, pero al poco nos contestó diciendo que tenían una obra muy grande que estaban acometiendo en Madrid y que les absorbía todo el dinero del que podían disponer para el año 20. Que si presentábamos algún proyecto para años venideros, pues tal vez podrían acogerlos. Bien, lo cierto es que el Cabildo vio que era necesario
seguir adelante con la restauración de la torre, y así se hizo. Luego nos ha llegado toda esta crisis del coronavirus. Bueno, pues terminaremos de pagar como buenamente podamos, pero lo haremos. Luego hablaremos de esa derivada económica que, bueno, que ha conseguido, por un lado, pues sí, pagar esta restauración, pero que claro, cuando no hay repuesto, pues digamos que se quedan las arcas vacías. Juan Pablo, ¿cómo recuerdas, porque tú ya llevabas un tiempo trabajando en el estudio de Jaime Castaño, ¿cómo recuerdas ese trabajo, esa colaboración, y cómo recuerdas ese primer proyecto de decir, Juan Pablo, vamos con la torre? Bueno, la verdad es que yo tampoco llevaba mucho tiempo con Jaime cuando se cayó la piedra. Claro, a mí de primeras me sorprendió, ¿no? Pues se ha caído una piedra de la catedral. Y la actitud de Jaime, pues, bueno, como ha dicho Antonio, fue de, bueno, es que es la Catedral de Toledo, un edificio muy antiguo que tiene una serie de problemas y que hay que ir restaurando poco a poco. Y nos pusimos directamente manos a la obra, sin mayores complicaciones. Él lo veía como de una manera muy natural, pues hay que trabajar sobre la catedral con un trabajo constante y silencioso para restaurarla y conservarla de la mejor manera posible. No le sorprendía que de repente se cayese una piedra, o no, él, vamos, para eso era muy frío, no sabía lo que tenía entre manos. Claro, esa veteranía, ¿no?, que había alcanzado. El primer diagnóstico que realizáis, Antonio, Jaime y tú, junto a vuestro equipo más cercano, coincide con el resultado de esos análisis. Bueno, me imagino, se volaron drones con permiso municipal para tomar imágenes. El primer diagnóstico a pie de calle coincide con el diagnóstico una vez que se tienen tomadas todas esas referencias. Bueno, ¿O no, os sorprendió algo más? No, bueno, pasa como hicimos nosotros en aquella famosa restauración de la catedral de todas las bóvedas, Sí. que fueron las 72 bóvedas. Hicimos un mapeo también exactamente igual, y a raíz de eso nosotros lo hacemos casi siempre en todos los encargos que nos hace el Cabildo. En ese mapeo viene estrictamente todas las partes en donde conflictivas dentro de la propia restauración, grietas, pátinas que están en superficie, yesos caídos, piedras faltantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso viene en el propio proyecto que iniciamos en un principio, que en un principio fue por ese mapeo de unas personas que se descolgaron y fotografiaron, así como el ayuntamiento, que fotografió perfectamente todas las partes que faltaban a través de un dron, y con eso empezamos a trabajar. Y luego la continuación fue cuando se montó el andamio, que ahí sí encontramos algunas cosas que, como todas las cosas de restauración, tan cercanas que dices, oye, pues aquí faltaba más que en otras partes y tal, ¿no? Pero bueno, eso es muy natural. Si piensan ustedes, se ha caído de una muralla, se ha caído una piedra, un escándalo, todos yendo a ver la piedra, ¿no? Esto fue exactamente igual, y con muy buen criterio el Cabildo con el señor Deán decidieron tomar cartas en el asunto directamente por la urgencia del hecho, ¿no? Don Juan Miguel, estos restauradores no se sorprenden con nada. ¿Y el Cabildo? Bueno, el Cabildo se preocupó al oír la noticia de que no solo había caído esa piedra, sino que había otras piedras que estaban en peligro de poder caer, porque claro, el Cabildo tiene la responsabilidad sobre el edificio. Entonces, evidentemente, el Cabildo, aun sabiendo que esto podía suponer unos costos muy considerables, vio que era, oyendo a los técnicos, conveniente y necesario emprender un análisis de toda la torre y una restauración general de toda la torre. Bueno, pues se inicia esos proyectos. No se trabaja desde el primer momento sobre la torre, sino que se empiezan a hacer esos estudios, el mapeo, análisis de la piedra, fuentes históricas, que siempre hay que consultar las fuentes históricas. Eso por un lado. Por otro lado, se inicia todo el aparataje de peticiones de licencia, trámite burocrático. Se retrasó mucho la licencia, ¿no? Fue largo. Creo que fue en mayo del 2019. Exactamente. Y entonces
Bien, eso no se debió evidentemente a la catedral, sino que esas licencias llevan un procedimiento administrativo donde interviene la Junta, donde interviene el Ayuntamiento, y aunque todas las autoridades estaban muy deseosas de colaborar, lo cierto es que eso luego descansa en ciertos servicios técnicos donde hubo ese retraso. Y bueno, pues nosotros esperamos con paciencia y con insistencia hasta que se consiguió el permiso. Pero no mano sobre mano, ¿verdad? Porque vosotros siempre tenéis algo que No, hacer. nosotros continuamos perfectamente y seguimos adelante. O sea que eso, aparte, hacíamos ya los primeros estudios y tomamos las decisiones de hacer, tanto lo hizo Jaime como Juan Pablo, en que se hacían los mapas y se pasaban para poderlos enseñar precisamente a la comunidad, ¿no? La cultura. Se diseña una forma de trabajo que sorprendió a muchos. Se pone un andamio, en determinadas partes eran los 4 cuerpos, en una parte solamente hay 3 cuerpos de la torre, y se va a trabajar de arriba hacia abajo, siempre en horizontal, siempre a la misma altura, para evitar que, bueno, que no haya nunca nadie trabajando por debajo de otra persona. Y claro, a una cercanía, yo que he tenido la oportunidad de subir, claro, ves cosas que ahí sí que podemos decir que nunca volveremos a ver, a no ser que vuelvan a poner otro andamio, cosa Dios que no lo quiera. ojalá que no, ¿no? Esta forma de trabajar, ¿la diseñáis vosotros? ¿Creéis que ha sido positiva? Juan Pablo. Bueno, tenemos un gran equipo de trabajo, por suerte, y entre todos vamos viendo cuál es la manera mejor de acometer la obra y guardando cierta seguridad, o toda la seguridad posible, pues para los operarios, ¿no? Para llevar a cabo las intervenciones. Por suerte, el equipo con el que contamos es bastante bueno, con mucha experiencia, y fruto de esas reuniones pues salió esta manera de trabajar. ¿Cuánta gente como máximo estaba arriba, Antonio? No, éramos 9. Erais pocos. 9. Y se hace generalmente también de arriba abajo, porque piensa, si pasa algo que esté mal, si haces de abajo a arriba, queda manchado la parte de abajo. Claro. Y si está sucio, la tienes que limpiar. En parte, una parte de un tanto por ciento pequeño, pero se tiene que hacer de arriba abajo. Eso es muy natural, ¿no? Y entonces la patología que encontrábamos siempre era el mal estado de la piedra, sobre todo las piedras que son reutilizadas, ¿no? Y esas piedras que el cantero no ha limado bien, no la ha hecho con bastante perfección, pues entonces se utilizaba porque eran sacadas de otro sitio. Lo encuentra uno, es muy normal. O sea, claro, es que no se sorprenden por nada. Claro, No. Se encuentran una lápida funeraria a 50 metros de altura. Dice, no, es normal. A ver, sí, ¿qué hace porque una hay lápida una funeraria a 50 no, metros de porque altura? es la reutilización precisamente de cosas. La catedral, con muy buen criterio, muchas veces han encontrado cosas y pasa a un almacén. Pasa a un almacén para un futuro que se puede reutilizar. Es que no se tira las cosas cuando son verdaderamente bien hechas. Entonces, esto es un caso parecido. Han caído piedras que están de columnitas y algunas cosas partidas en 5 trozos y ya no se pueden colocar, porque aunque uno las adhiera unas a otras, en 80 años puede ser que se caiga, ¿no? O sea, entonces, lo que hacemos es haber sustituido algunas de las piedras porque estaban en tan malas condiciones que había que hacer una piedra con el mismo material. O sea, las piedras estaban, si era de mármol, se colocaba de mármol, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, y las otras se guardan, aunque sea en 5 trozos, ¿no? Y además muchas de ellas estaban restauradas y con un hierro interior, ¿no? O sea, ¿Cómo es el proceso? Porque vosotros tenéis un equipo con el que lleváis muchísimos años trabajando, pero necesitáis de nuevos profesionales, o de profesionales quizás no tan habituales como os gustaría, ¿no? No, ¿Necesitáis de herreros, necesitáis de canteros? ¿Cómo es ese proceso de selección? Bueno, casi todos son de aquí de Toledo. Son gente con una gran experiencia que se ha traído de algunos pueblos de alrededor, que sabíamos que trabajaban muy bien y han sido seleccionados precisamente por eso, ¿no? Hay otras intervenciones que hemos hecho en que se necesita albañilería, por ejemplo, en este caso, y otros casos que es pintura mural, pues se ha restaurado con gente muy especialista en pintura mural, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los canteros, porque a mí
se establecía una especie de línea de conexión, ¿no?, entre aquellos primeros canteros que se pusieron a construir la catedral y los canteros de ahora, ¿no? De hecho, pudimos hablar con algunos de ellos que era tradición familiar de padres a hijos, ¿no? Juan Miguel, ¿cómo ha sido ese trabajo de selección de los canteros? Esa línea tan bonita de conexión desde hace 700 años hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pues ahí la continuidad la establece el saber hacer. Y han sido nuestros técnicos los que evidentemente han buscado a las personas apropiadas para poder restaurar esas cosas y saber hacerlo conociendo los pasos que habían dado aquellos primeros constructores de la catedral. Es cierto que esto se observa en la cantería, pero ha salido hoy a luz en la presentación, pues ese sorprendente descubrimiento en la azulejería. Se sabía que la azulejería de esta torre era muy importante, porque haber conseguido poner esos azulejos en la torre es como engarzar una piedra preciosa de gran valor en una joya de oro o de plata. Es decir, el azulejo en aquel momento era algo escaso, se fabricaban muy pocos en España, los que dominaban la técnica eran muy poca gente, entonces por eso llegan esos azulejos de Manises como unas piedras preciosas a engarzarse en nuestra torre. Pero es curioso que investigadores de la historia del arte hoy, pues interesados por esta época tan apasionante que es la del Renacimiento español y toledano en particular, ven que aquel viajero holandés, Van Eyck, que viene a España para conocer las cosas orientales, el que viaja español al Reino de Granada, que ve allí los magníficos trabajos de Taracea y luego pone de moda en toda Europa las sillas con madera con pequeñas incrustaciones de marfil, pues descubre también los azulejos y esos azulejos los introduce en sus cuadros como motivo de expresión del lujo de determinadas casas de sus retratados o de las escenas de sus cuadros, y así en las cortes europeas se descubre esta genialidad y se pone de moda. De tal manera, perdona que no te dejo continuar, pero estos azulejos, podríamos decir, son responsables no solo de su difusión en la ciudad, sino de que se decida en nuestra tierra toledana a fabricar también algo parecido. Y años más tarde aparece la manufactura de azulejos en Talavera y Puente del Arzobispo. Sí, ese trabajo de investigación y las reproducciones de esos azulejos los ha hecho Rosalina Aguado, que claro, ella me contaba que ha tenido el privilegio de tener entre sus manos. Se han sustituido algunos, pero algunos de los que están en la torre son originales, ¿no? No Antonio. todos, menos creo que dos. Dos. Porque se habían caído y han desaparecido. Claro. Entonces lo que se ha hecho es hacer el mismo, poniendo una R de restauración en el reverso. Exacto. Y estaba como añadido a la parte faltante, ¿no? Que claro, eso hay ya un desde emblema, aquí abajo... Sí, hay un emblema que nadie lo lee, dice non a par. Que significa no hay nada igual. Desde a pie de Plaza del Ayuntamiento es difícil observar esos azulejos, pero sí que tenemos algún ejemplo muy bonito y muy desconocido en la ciudad de Toledo de cerámica de Manises en el convento de las Concepcionistas, ¿verdad? Sí, sí. Todo un hallazgo. Sí, y hay uno que está en un museo de Sevilla. Era de ellas, vamos, no sabemos. La investigación me parece que el profesor Antonio Parada es... No, Manuel Parada. Manuel Parada, la investigación. Sí, hizo un libro de los viajes de Van Eyck en España. En España, sí. Y ahí están, en un cuadro, reflejados esos azulejos. Que precisamente tuvimos una reunión científica sobre Juan de Borgoña, en donde ya todos hemos escrito un artículo que posiblemente en un futuro saldrá o un libro. O se hará por medio de internet, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí también la sala capitular tendrá mucho contenido, ¿no? Sí, Me imagino. Hombre, ¿no? sí. La sala capitular es otro de nuestros grandes tesoros y ese libro viene a sumarse al que ya ha aparecido, que presenta los trabajos de la restauración. Sí. Este otro lo que hace es enmarcar lo que era el contexto de los autores, de la época, de las influencias artísticas
que confluyen en esa sala capitular. Pero junto a esos oficios artesanos, el de los canteros, el de los herreros, el de los ceramistas, hay también incorporación de nuevas técnicas, ¿no? El arquitecto en su presentación de esta mañana decía que se han utilizado las técnicas menos invasivas posibles, aunque hemos visto taladro y hemos visto esos tubitos de fibra de vidrio. Cuando me decía mi Antonio, dice, vas a ver coser la piedra. Digo, yo no he visto nunca, no acepto, ¿no? ¿Cómo se ha realizado ese tipo de técnicas avaladas? Sí, solamente han sido en algunas zonas que se ha debido colocar piedra nueva porque ya no existía, entonces es una continuidad poniéndolo como más idéntica, pero con una tonalidad diferente para que haya diferenciación, ¿no? Entonces esas piedras vienen unidas a las piedras antiguas metidas con fibra, ¿no? Es que la única manera que se llama coser, ¿no? Como hemos hecho toda la llaga, le llamamos llaga nosotros en el despiece, que se va de cal, lleva una parte de yeso, lleva una línea negra, si ustedes se fijan. Claro, porque cuando uno se acerca ahora a la plaza del ayuntamiento, yo no sé si habéis hecho ese ejercicio de poner oreja a lo que dice la gente, aunque desgraciadamente ahora no hay mucha gente en la plaza del ayuntamiento, pero bueno, sí que es verdad que todo el mundo, yo lo que he oído es que, fíjate, es que parece toda de una. Se ha armonizado estéticamente en un color, así era al principio, ¿verdad, sí. Juan Pablo? Sí, aquí bueno, el trabajo de Antonio es espectacular en ese sentido, porque aquí la idea era conseguir esa unidad de bloque, ¿no? Que la torre es un bloque. Estamos acostumbrados o pensamos que nos gusta el despiece porque parece antiguo, pero realmente los antiguos siempre buscaban la unidad de todo el bloque. Entonces, el despiece que se ha realizado, que se ha ejecutado, ha sido con esa idea de mostrar la torre como una sola unidad, que muestre mejor las molduras y que están labradas en la piedra. ¿Así era originalmente, Antonio? Sí, sí. Ellos nunca hacen una diferencia entre piedra y piedra. Muchas de las piedras incluso no es necesario que sean talladas, es otro criterio diferente a lo que podemos ver en Italia, por ejemplo, en Pisa, que vemos el mármol, que puedes pasar el dedo aquí, pero sí lo hicieron en el siglo XVIII. Si se fija uno en la parte central, es otro tipo de piedra, no tiene llagas, es simplemente una línea, y que está el rejuntado perfecto, en una pequeña línea. Esto no lo han querido hacer así, porque al tallar costaba tanto dinero tallarlo y dejarlo tanto a la perfección, que no había dinero suficiente para hacerlo. Piensa que hay 112 años en la construcción de la torre. 112 años. Sí, aproximadamente. 112 años desde 1328 con Pedro Tenorio hasta posteriormente 1435, me parece que fue. Sí. Entonces ha ocurrido tantas cosas, tantas pandemias, tantas situaciones que por fin la Iglesia ha logrado que una torre tan bella haya llegado a nuestros días, ¿no? Y nosotros hemos puesto pequeñita cosita para poder continuar. Pero este oficio, el de los restauradores, conservadores, Juan Miguel, no sé si coincidirás conmigo, es un oficio muy para los demás, en los que el mejor restaurador es aquel cuya obra pasa más desapercibida, ¿verdad, Juan Miguel? Juan Miguel, que digo que pasa más desapercibida la obra. Sí, evidentemente hace que parezca una cosa como muy discreta, como si fuera un trabajo que se hubiera hecho sin esfuerzo, como si fuera un lienzo continuo. Pero claro, quien conoce cómo se construye sabe que detrás de eso hay una pericia a la hora de construir, sobre todo a la hora de disimular los defectos de las piedras, que era lo que ellos buscaban, porque dado que esta mañana lo han explicado, usaban como muchas veces cantera antiguos monumentos romanos, pues esas piedras tenían partes, sí, muy bien talladas, pero a veces por golpes, por el paso de los años, habían perdido esa regularidad. El constructor, al colocar y al hacer ese tipo de llagueados y ese cuidado esmerado, no solo buscaba engarzar bien la piedra, sino que no se percibiera por parte del observador ninguno de esos defectos que tenía la piedra.
Un trabajo esmerado. Bueno, lo ha dicho Antonio, ha metido Antonio en la conversación el tema del dinero. Ha costado mucho dinero. Bien, si todo es según con quién me comparo. Es decir, si comparásemos lo que ha costado la torre con los presupuestos de ciertas entidades públicas o de ciertas empresas, pues sería una cosa pequeña. Si lo comparamos con una economía familiar es algo inmenso. Bueno, pues la catedral tiene una economía intermedia. Ni tenemos el poder económico de las grandes corporaciones o de los entes públicos, ni tampoco estamos en la situación de las economías familiares. Por eso, cuando se habla de cantidades, no hay que caer en la demagogia que muchas veces se cae en todo lo que se refiere a la Iglesia, de decir, mira, los curas tienen... Bueno, yo en mi cuenta corriente se la cambio al que venga, porque estoy seguro que cualquiera de los que protestan tienen en su cuenta más que yo. Pero no es esto, no se trata de este problema. Se trata de que hay que ver la envergadura del edificio, su importancia histórica y, por lo tanto, el dinero que necesita para ser custodiado y cuidado convenientemente. Y es cierto que la catedral se autofinancia. La catedral hace todas estas obras, mantiene su seguridad, su limpieza, y todo lo hace con sus propios recursos. Cuando se anuncia por parte de las autoridades que nos van a ayudar en algo, se trata de proyectos concretos y en los que las autoridades públicas nunca aportan más del 60%, porque siempre en todas ese tipo de obras concertadas la catedral aporta al menos un 30%, donde otras administraciones aportan los otros porcentajes de gasto que se reparten. Por lo tanto, la catedral se autofinancia. ¿Y de dónde saca? ¿Dónde están las fincas? ¿Dónde están las industrias que posee la catedral? Pues no las tiene. Cuando las tuvo se las quitaron y nunca se las han devuelto. Por lo tanto, ¿de qué vive hoy la catedral? Pues de que hay personas del mundo entero que cuando vienen a visitar nuestra catedral no les importa aportar un donativo pagando la entrada. Y gracias a ellos, la catedral está iluminada, custodiada, restaurada. Hay que darles las gracias. Cuando hay personas que incluso con la entrada rebajada se quejan de tener que pagar por entrar a una catedral, se creen que de sus impuestos va algo de dinero a la catedral. No va dinero de los impuestos, porque aún del porcentaje que los contribuyentes libremente aportan a través de la famosa crucecita para la Iglesia, ese dinero no viene a la Catedral de Toledo nada de ese dinero, porque al contrario, la Catedral de Toledo renuncian los propios sacerdotes de la catedral a recibir dinero del arzobispado, y por lo tanto es la catedral la que nos paga nuestros estipendios sacerdotales, y la catedral aporta al arzobispado, en la medida de sus posibilidades, un 30% de sus ingresos brutos. ¿Que para qué son? Pues son para que el arzobispado pueda tener dinero para Cáritas, para que el arzobispado pueda tener dinero para una parroquia de los Montes de Toledo que no tienen sus feligreses dinero para poder cambiar el tejado o para poder arreglar la casa del párroco. Por lo tanto, cuando se hace demagogia sobre la riqueza de la Iglesia, lo único que se demuestra es mal corazón y una mente estrecha. Lo que está haciendo la Iglesia en la conservación del patrimonio, como gracias a Dios nuestras autoridades lo han reconocido hoy y lo han reconocido siempre, es ahorrarle dinero a la administración pública, como cuando los colegios concertados le ahorran dinero a la enseñanza pública para que pueda invertir más dinero en los centros públicos de administración y gestión del Estado, porque estos centros públicos de gestión privada, en concreto de la Iglesia, ahorran ese dinero. La gestión que hace la Iglesia de las catedrales es un ahorro al Estado con respecto al patrimonio, que si la tuvieran que gestionar como el Museo del Prado, le costaría a todos los contribuyentes españoles tanto como el Museo del Prado. Y en el caso del Museo del Prado, es un museo muy visitado
que gracias a lo que cobra a todos los visitantes, cuesta menos al Estado. Pero si vamos a otros museos de lugares donde no hay tanta visita, los museos públicos, para mantener ese patrimonio que es de todos, esos sí que consumen ingentes cantidades del presupuesto nacional. Por lo tanto, sin hacer de menos a nadie, porque nosotros queremos siempre ser amigos de todos y llevar una relación de cooperación y de solidaridad con la sociedad y con las instituciones públicas. Pero lo que creo es que estamos ya también nosotros un poco fatigados de tener que estar haciendo defensa de una gestión que hacemos generosa de los bienes de los que somos administradores. Sí, precisamente en esa presentación de esta mañana estaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, estaba también la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el Ayuntamiento ni la Junta no ha aportado nada a esta obra. Pues hasta ahora no. Les hemos pedido si podían echarnos una mano para terminar de pagar. Nosotros hemos pagado ya unos 800.000 euros, en pronto pagaremos alguna suma más, pero como hay que pagar hasta 1.300.000, pues les habíamos dicho que si algo podían ayudarnos, sin fijar ninguna cantidad, y nos han prometido pues estudiarlo. Sí, y es lo que ha indicado el presidente, que a través de lo que es el consorcio de Toledo van a intentar poder echarnos una mano, pero será siempre una modesta colaboración, puesto que ya nosotros hemos pagado la mayor parte. Sí, también la alcaldesa esta mañana ha anunciado que se incluiría a Toledo en el famoso plan de catedrales, que bueno, es un plan que lleva muchísimos años en desarrollo, que también yo creo que hay que explicarlo, porque parece que la gente piensa que en el plan de catedrales... Es que el Estado lo paga todo. Y están no todas las catedrales. Y no están todas las catedrales. Entra una catedral cada dentro de muchos años. Y lo que hace el Estado es un consorcio en el que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, aporta un porcentaje, normalmente un 30%, la autonomía correspondiente paga otro 30% y el propietario paga otro 30%. 30 o 33%, para que sumen el 100%. Pero lo cierto es que se trata de ese tipo de colaboraciones en las que el Estado, y en este caso tal vez a través de fondos europeos que se pudieran canalizar a ese fin, porque sirvan para la recuperación de una zona especialmente dañada por la crisis provocada por la pandemia, como es nuestra ciudad de Toledo, que viviendo del turismo... O sea, que serían fondos COVID, como se vienen denominando. Pues, probablemente serían unos fondos COVID que reciba España y que se puedan orientar en este sentido. Lo que pasa es que parece que es verdad que el Ministerio tiene el compromiso decidido a ayudar a la ciudad de Toledo y a lo mejor aún no pudiendo conseguir esos fondos europeos, estaría dispuesto a de fondos nacionales del presupuesto nuevo que quieren aprobar, pues poder dedicar una cantidad para lo que es el muro sur de la catedral. De alguna manera es verdad, vista ahora la torre, pues parece que la fachada y el muro sur y todo lo que es el ábside de la catedral requieren una restauración. Pero eso la catedral no podría evidentemente afrontarlo. Y si ahora nos piden que paguemos nosotros una parte, mientras no hayamos recuperado un poco nuestras arcas, estamos con empleados todavía algunos en ERTE, estamos teniendo unos gastos diarios de 6.000 euros y recaudando de media diaria unos 500, pues entre 6.000 y 500 estamos perdiendo y gastando de los escasos ahorros. Claro. ¿Y por qué la catedral no tiene más ahorros? Pues sencillamente porque de lo que recibe aporta mucho para ayudar a otras instituciones a través del arzobispado, y porque cuando se hizo con el plan de catedrales también la restauración del claustro, hubo una parte del dinero que no se nos aportó del que estaba establecido y concordado aportar. Igual que cuando el Greco en Toledo, pues hubo una parte del dinero que se nos había prometido para toda la obra que se emprendió de restauración de las sacristías, que no llegó finalmente, y la catedral tuvo que consumir parte de sus ahorros ya
y pedir incluso un préstamo para poder Sí. salir al frente. En el fondo esto es como la gestión de cualquier hogar. Tú cuentas con unos Exactamente. ingresos, cuentas Si con te unos fallan, gastos, hay algún imprevisto, que siempre los hay. Bueno, esto de la torre fue un imprevisto, como aquel que dice, y si alguno de los pagadores que se ha comprometido falla, pues alguien tiene que dar la cara y en este caso es la Catedral de Toledo. ¿Cómo está la fachada sur? ¿Está para preocuparnos, Juan Pablo? No, está para restaurar. En principio no está para preocuparse, pero sí que convendría, sería una de las obras más interesantes a acometer. También la más cara, más cara que la torre, porque es mucha más fachada, más complicada. Es una obra compleja y que se lleva tiempo tratando de acometer. Y hasta ahora pues no se ha podido Claro. por cuestiones obvias, ¿no? Porque en el calendario de restauraciones, si todo hubiera ido como nos hubiera gustado y nos hubiera parecido esta pandemia, después de la capitular, Antonio lo que tenía preparado era el transparente. Sí, era el transparente, pero no ha podido ser. Estamos a la espera un poco de ayudas y ahora con la fachada sur, que ya se hizo el proyecto hace 20 años, ¿verdad? O 15 o 20 años, no me acuerdo. Estaba ahora. todavía de Deán don Evencio. Estaba don Evencio de Deán, hicimos la fachada, habría que revisarlo Que un obtuvo poco. en una época ya mucho más reciente, incluso licencia de obra Sí, municipal. tiene licencia municipal. Bueno, pues a lo mejor ha caducado, ¿no? No, O sea, hace tanto porque tiempo. No. el proyecto se inició hace 20 años, pero la licencia de obra es mucho más reciente. Ajá. Lo que pasa es que no se pudo acometer esa obra igual porque falló la financiación. Y por lo tanto, pues ahora Bueno, pues estamos. ahí se queda. Ya para terminar, en esa presentación se ha insistido mucho en que la Iglesia conserva, hace difusión de su patrimonio, pero no lo hace porque sea un amante del arte, que también, sino porque el arte religioso, edificios monumentales como la catedral, se hicieron para algo más, ¿verdad? Claro, nosotros comprendemos que mostrando estas obras de arte, estamos mostrando nuestra fe. Y estamos además mostrando el dinamismo de esta fe, cómo esta fe es provechosa para el ser humano, cómo esta fe se traduce no solo en cuestiones de tipo religioso personal, sino que ayuda a hacer mejor la vida de los hombres en su conjunto. Y hoy además la Iglesia, gestionando y conservando su patrimonio, está realizando también una obra de doctrina social de la Iglesia. Es decir, estamos cumpliendo con un fin social, porque el patrimonio bien conservado y bien gestionado es una fuente de riqueza. No solamente para la Iglesia. No para la Iglesia para sola, la ciudad, sino para la sociedad en su conjunto, para la ciudad, para la región. Es decir, que la adecuada gestión del patrimonio ayuda a que otro señor pueda mantener abierta una tienda, a que un restaurante tenga clientes un fin de semana o un día entre semana, que el bar pueda despachar unos refrescos, que otro museo pues reciba también visitantes que ya han venido a pasar un día y tras visitar el monumento que más les ha atraído, visitan otros monumentos. Y esos monumentos requieren personal para su conservación, para su limpieza, para su seguridad. Por lo tanto, el patrimonio bien gestionado es una fuente de riqueza. De lo que se trata, además, es de que cuando la Iglesia gestione ese patrimonio, no lo hace con un fin puramente lucrativo, sino que en lugar de ser una fuente de enriquecimiento personal y de posicionamiento social de los gestores de ese patrimonio, hoy en día, cuando la Iglesia gestiona patrimonio, lo que hace es sobre todo tener una visión conforme a las exigencias de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, ayudar solidariamente al desarrollo y a la atención de otros muchos sectores que están en posición más débil. Bueno, pues con este mensaje, con el mensaje de que hay que venir a ver la Catedral de Toledo porque está bellísima,
ver la torre desde fuera. ¿Se van a empezar ya las visitas? Las visitas al interior de la torre hoy por hoy no son viables. ¿Por qué? Porque por las restricciones provocadas por el COVID en espacios reducidos, el ascenso a la torre significa subir largamente por escaleras estrechas y no es seguro. Además, la desinfección de esos espacios tras la subida de cada grupo se hace complicadísima. Por lo tanto, habrá que esperar un poco a que la situación sanitaria cambie para poder ver de nuevo con normalidad la vuelta pero por dentro a la torre. Hay espacio suficiente para visitar la catedral. La catedral se puede visitar estupendamente. ¿Primero la sacristía o la sala capitular, Antonio? Por la novedad, la sala capitular. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa la museística y Luca Giordano, en los techos, que es un fresco impresionante, y otra cosa la sala capitular. La sala capitular, ahora estamos todavía saboreándola. Saboreándola, sí, justo. Bueno, pues seguro que habrá ocasión de seguir hablando de la catedral. Juan Pablo, muchísimas gracias por haberte estrenado en estos lares. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Don Juan Miguel, muchísimas gracias. Y nosotros terminamos aquí este enfoque con un nuevo recorrido en torno a la torre de la catedral. Vemos nuestro vídeo. Hasta la semana que viene. Cual mástil de un velero que guía y conduce a todo aquel que hasta ella se acerca. Con esta imagen ha querido significar el deán de la Catedral de Toledo el valor icónico de la Torre del Aseo, cuyos trabajos de restauración han sido ya presentados. Una construcción única para un templo referencia en el mundo por su valor patrimonial y su trascendencia espiritual. Torre que se alza, guía y conduce. Tras casi 18 meses de trabajo que han supuesto una inversión superior al 1 millón de euros, costeada íntegramente por los fondos del Cabildo de la Catedral Primada, la torre vuelve a mostrarse como la vieron sus primeros constructores. Una inversión realizada en este patrimonio que la Iglesia ofrece a toda la sociedad y que simboliza el compromiso con una ciudad, Toledo, y el empuje y la esperanza que tiene que hacerse realidad en estos tiempos de crisis. El Cabildo ha querido manifestar en el acto de presentación de las obras su recuerdo y gratitud a todos los que han intervenido en este proyecto, teniendo un recuerdo emocionado a quien fuera arquitecto del Templo Primado durante más de 20 años, don Jaime Castañón, que dirigió estas obras hasta poco antes de morir por coronavirus el pasado mes de abril. Dentro de 6 años, en el 2026, se cumplirán 800 años del comienzo de la construcción de esta aseo toledana, una obra de arte universal donde la belleza se pone al servicio de la evangelización.